Hola, buenas tardes a todos. Gracias por la invitación a Viva Anuncios y gracias por la asistencia. Vamos a hablar sobre todo qué ha pasado en estos últimos meses, que la pandemia es de lo que se habla todos los días, ¿no? Cómo ha ido afectando nuestra economía. Pero vamos a entender en el mercado inmobiliario, sobre todo en la vivienda, saber cómo estaba antes el mercado y cuáles ya deberíamos estar haciendo estrategias, ¿no? Ya llevamos 3 meses de este encierro, lo cual es súper importante, que ya muchos de nosotros pues, empezamos a crear e implementar nuevas estrategias, ¿no? En TINSA hoy se ha estado hablando mucho del tema del Big Data, de todas las herramientas de tecnología para el mercado inmobiliario. Nosotros ya hemos tenido desde hace poco más de 10 años empezando a migrar a todas esas herramientas, ¿no? Primero en acumular información, nuestras mismas bases de datos en los estudios de mercado, hacemos un tracking de la vivienda en la Ciudad de México, que se va levantando trimestre a trimestre, ¿no? Y con esto pues, nos va dando una base bastante robusta de qué es lo que está pasando. Aunado a esto, nosotros cada año hacemos un traqueo de las principales ciudades de México, ¿no? ¿Por qué nosotros consideramos que son las principales ciudades para el mercado inmobiliario? Estas ciudades son Monterrey, la Ciudad de México, zona metropolitana, Puebla, lo que es Querétaro, la metropolitana de Mérida y todo lo que es el corredor Riviera Maya y Cancún. En estas ciudades pues, concentra el 42% de la población, participan con el 48.6% del PIB nacional y dentro de estos los aeropuertos, se encuentran los 4 aeropuertos más importantes, ¿no? Que si lo hacemos en volumen de pasajeros están concentrando casi el 68% del número de pasajeros al año que se registran en el país, ¿no? Tanto nacionales como internacionales. Previo al COVID-19, ¿cómo estaban esos submercados en estas ciudades? Hablando de vivienda nueva, tenemos más de 3,500 proyectos que están activos en ese entonces, con un stock de más de 168,000 unidades disponibles. El inventario de oficinas, solamente considerando las A más y A, tenemos 11.7 millones de metros cuadrados rentables, una tasa de disponibilidad del 13.8%, y los centros comerciales, los principales centros comerciales, estamos hablando de 13.6 millones de metros cuadrados rentables en operación, de los cuales su tasa de disponibilidad era del 4.3%, ¿no? Hoy en día se habla que estos van a ser de los más afectados porque muchos centros comerciales están abriendo, pero dentro de ellos algunas tiendas ya no van a poder abrir. Hablando ya directamente al cierre del 2009 en estas grandes ciudades, por ejemplo, acá vamos a ponerle el total, vamos a ver que ya de por sí se venía registrando una desaceleración en lo que es el mercado de vivienda nueva. Principalmente en algunas zonas específicas, por ejemplo, la Ciudad de México, que es la barra de hasta arriba, tenemos que en el 2018, durante todo el año se vendieron un poco más de 5,700 unidades, lo que son en el 2010, al cierre del 2019, una caída ya de 5,500 unidades. Otro que tuvo un impacto importante pues, es la Riviera Maya. La Riviera Maya está contemplada todo lo que es el mercado de Playa del Carmen, todos los fraccionamientos nuevos que se están desarrollando, principalmente para lo que son rentas vacacionales. Y Tulum, ¿no? En la zona de Tulum, toda el área donde se está generando estos nuevos proyectos, principalmente en la aldea Sama. Otros mercados, como por ejemplo Querétaro, y algunos crecimientos como lo que es la zona metropolitana de Toluca, incluso también lo que es el Valle de México. Puebla también presenta caídas. Si lo vamos viendo, por ejemplo, en ese sentido, cómo está la evolución de los stocks disponibles, ¿no? Por ejemplo, tenemos la evolución del interior. Aquí se ve más fuerte la caída en cuanto al stock disponible en la zona metropolitana de Monterrey, ¿no? Esto nos da la idea de que todo lo que se está desarrollando también se está vendiendo, siendo una fortaleza bastante importante. Otras ciudades donde presentan grandes caídas en cuanto al stock disponible, podemos hablar de la zona metropolitana de Cancún, estamos hablando de lo que es Guadalajara y también de la zona metropolitana del Valle de México. La Ciudad de México, por otra parte, si vemos, por ejemplo, en el tema de los precios de venta, en las ventas anuales, ¿no? Por ejemplo, las ventas anuales.
Aquí, por ejemplo, si vemos una gran dispersión en cuanto a las dos grandes ciudades, ¿no? Que es Guadalajara y Monterrey. En esas ciudades se venden, en cada una está vendiendo más de 38,000 unidades al año, ¿no? Y en este 2019 presentaron un crecimiento importante en cuanto a las ventas. Traíamos en el 2018 unas ventas que eran alrededor de las 30,000 unidades, tanto en Monterrey como en Guadalajara, y tuvieron un crecimiento a más de 8,000 unidades en el proyecto. En otras ciudades, por ejemplo, la Ciudad de México, recordando la línea azul, pues venimos de una caída incluso de una estabilidad entre el 2016 y 2017, 2018 empezamos a tener una disminución. Si lo vamos viendo puntual, por ejemplo, lo que es Riviera Maya, ¿cómo ha sido la evolución de las ventas, ¿no? Tuvimos un crecimiento acelerado durante el 2017 y 2018, creciendo a ventas de más de 10,000 unidades. Pero, ¿qué tipo de producto es el que más se comercializa en esa zona? Considerando lo que son horizontal, como el tema de casas, vemos que en el 2019 sí tuvo una caída bastante importante, ¿no? Pasando de 10,000 unidades a lo que son casi 3,700 unidades. En el tema de verticales, ¿cómo está? En el caso de verticales, por ejemplo, todo este gran desarrollo que se genera en la zona centro de Playa del Carmen, como es Avenida 10, Avenida la Quinta Avenida y esos alrededores, y también en la zona de Tulum, pues estamos viendo que en esta zona, pues sí, el tema de las viviendas en departamentos se está generando bastante fuerte, ¿no? 15,400 unidades, cuando en 2014 apenas se vendían 2,100 unidades. ¿Cómo ha sido esta evolución? Si la vamos viendo, el crecimiento anual de precios en venta es del 9,7 y del stock disponible va a un crecimiento promedio del 22,4%. Es bastante rápido, ¿no? Comparando, por ejemplo, vemos aquí que comparando las grandes ciudades, ¿no? Ciudad de México, Guadalajara, Monterrey, Querétaro y Cancún. Aquí es toda la concentración del stock disponible. Tenemos el color rojo, es donde más se está concentrando la oferta, ¿no? Lo que está hoy en día disponible a comercializarse. Y vamos viendo un poco de cruce de los datos. Por ejemplo, siempre hablamos de decir, bueno, estamos atendiendo a un buen nicho de mercado, qué estamos haciendo para poder atacarlos, etcétera, ¿no? Por ejemplo, en la Ciudad de México tenemos más de 24,000 unidades de stock disponible que va atendiendo a nuestra población, que son más de 9 millones de personas. En Guadalajara, 23,000, en Monterrey, 39,000, en Querétaro, 8,000 y en Cancún, 9,000 unidades, muy similares a estas dos. Pero, ¿qué pasa si empezamos a ver ya por segmentos de la vivienda, ¿no? Por ejemplo, seleccionando el segmento tradicional, el cual va de un costo de 1 millón a los 2 millones de pesos en cuanto al costo de vivienda. Aquí, por ejemplo, en la Ciudad de México solamente existen 35 proyectos, 35 unidades disponibles, que representa el 1,2% del stock total a la venta en la Ciudad de México. Si hablando en ese segmento que es el tradicional, hablamos que lo pueden comprar a través de un crédito, sea Infonavit o bancario, gente que gana alrededor desde los 15,000 hasta los 20,000 pesos, que estamos hablando en segmentos o niveles socioeconómicos que serían C menos, D más y D. Aquí existe una población del 70% de la población de la Ciudad de México y participa solamente con el 1% del inventario. Si vemos, por ejemplo, en Guadalajara, el inventario dentro de ese segmento, estamos hablando de 5,331 unidades, que representa el 23%. Aquí, por ejemplo, tenemos un poquito más del 20% del inventario y si estamos viendo, es el 57% de toda la población de la zona metropolitana de Guadalajara. En lo que es Monterrey, si nos disminuye, solamente representa el 4% del inventario y también la zona metropolitana de Monterrey tiene un alto volumen en cuanto a estos segmentos medios bajos, ¿no? En Cancún en Cancún y Querétaro, pues vemos que la participación, estamos hablando del 14 y 16,3%. Nos vamos a otro segmento, por ejemplo, lo que es la vivienda media, ¿no? En la vivienda media, aquí, por ejemplo, en la vivienda media, vemos dónde se concentra en la Ciudad de México. Estamos hablando de zonas como Iztacalco, como la zona norte, Azcapotzalco, y hacia lo que es el Estado de México, como Naucalpan y hacia el norte, ¿no?
Al oriente tenemos Iztapalapa, un poquito más hacia Tláhuac. En lo que es Guadalajara, pues estamos hablando más hacia Tezistán, la zona sur, incluso hacia la zona oriente, ¿no? En Monterrey, pues mucho de Apodaca, algo de General Escobedo. En Querétaro estamos más distribuidos, seguimos en la zona de refugio, en la zona sur, en lo que es Peñaflor, y nos vamos hacia Juriquilla. En Cancún, aquí por ejemplo, ya nos vemos muy bien concentrados en la zona del llamado Cono Sur. Por ejemplo, aquí sí vemos la vivienda media en la Ciudad de México solo representa el 16%. Y de la población que puede comprar pues ya estamos hablando igual entre un 20 y un 80%. Si nos vamos a los niveles socioeconómicos más altos, como es el residencial, aquí, por ejemplo, lo que vamos a ir viendo es dónde se concentran, ¿no? En la Ciudad de México ya estamos hablando de una participación del 34% del inventario. En Guadalajara y Monterrey pues estamos hablando de una participación de menos del 20%. ¿Qué población en la Ciudad de México existe que podría comprar este modelo de vivienda? Ya estamos hablando entre un C hasta una B, que son hogares que están ganando por arriba de los 35,000 pesos al mes, ¿no? En la Ciudad de México estamos hablando de un rango de poquito menos del 25% de la población. Si nos vamos todavía al rango más alto, que es el Residencial Plus, aquí, por ejemplo, sí que vemos, pues en la Ciudad de México ya empieza a marcarse gran parte, ¿no? Por ejemplo, otro contraste, en la zona de Cancún, tenemos lo que es Puerto Morelos, Puerto Cancún, y nos vamos hacia toda la zona que es Avenida Bonampak, nos vamos yendo hacia la Avenida Guayacán, que es una de las zonas que más se están desarrollando actualmente. En la zona de Querétaro ya se concentra muy puntualmente en lo que es el centro de Querétaro, nos vamos hacia Cibatá y la zona de Juriquilla. Monterrey, claramente se ve cómo es toda la zona de San Pedro Garza García, donde se está concentrando toda la oferta de ese tipo de vivienda. Y en Querétaro, pues la zona del centro y lo que es hacia Puerta de Hierro. Aquí siguiendo vamos a tomar un ejemplo por la Riviera Maya. Aquí en la Riviera Maya lo vamos a dividir por segmentos económicos de la vivienda. Tenemos que el stock disponible, el 43% de las 5.500 unidades se concentra en este segmento, que es el residencial, y el 30% es en el residencial plus. Aquí, por ejemplo, si vamos viendo el tipo de ubicación de esos proyectos, todos los puntitos rojos es el residencial y los amarillos son el residencial plus. Aquí, por ejemplo, nos acercamos a lo que es la zona de Tulum. En la zona de Tulum estamos viendo cómo está concentrada todo el fraccionamiento de Aldea Sama. Toda Aldea Sama, cómo está desarrollándose entre segmentos residencial y residencial plus. En ese sentido, son proyectos que van más orientados a lo que es el turismo, ¿no? ¿Cómo han ido sus ventas anuales? Si han tenido vamos a ponerle total. Aquí, por ejemplo, vamos viendo que el residencial es uno de los que presenta la mayor disminución en cuanto a las ventas en el 2019. Y, por ejemplo, en general también lo que es el residencial, pasando de 1.700 a 1.500 unidades. Y el residencial plus, estamos hablando de 5.000 a 4.500 unidades. ¿Cómo se distribuyen las unidades vendidas que se registraron durante todo el 2009 en esta ciudad? El 43% está en el segmento popular, que si empezamos a buscar dónde está ese segmento, se está orientado más hacia la zona en Playa del Carmen. Aquí, por ejemplo, un poquito para aclarar los segmentos, el interés social está compuesto se compone por el económico, popular y tradicional, que es vivienda de menos de 1.1 millones de pesos. La vivienda media, vamos a empezar a hablar de vivienda de 1.2 millones de pesos hasta 2 millones de pesos, y la residencial de 2 a 4 millones, y la residencial plus es la que sobrepasa los 4 millones de pesos. La residencial plus es la vivienda que generalmente va a tender a los segmentos mucho más altos, ¿no? En esa ciudad, por ejemplo, en Playa del Carmen, la popular, que es una vivienda adquirida muchas veces por el crédito Infonavit y Fobiste, son grandes proyectos de los famosos llamados de interés social, ¿no?
Vamos a ver otra ciudad, igual, por ejemplo, de Cancún. En Cancún, si vamos viendo, tenemos muy bien distribuido la oferta. Por ejemplo, aquí de las 9,000 unidades, tenemos que el 36% se mantiene en este segmento, en el popular, y las ventas, casi el 60% de las ventas se registran en ese segmento también. El tradicional le sigue con el 19%. Y aquí, por ejemplo, las residenciales sí participan con una menor proporción. Por ejemplo, hablando del 2018 se vendieron 713 unidades y en el 2019 solamente se vendieron 215 unidades. Por ejemplo, me interesa saber dónde es donde se concentra el mayor volumen de ventas. Si vemos, los círculos más anchos es donde me indica donde se están concentrando el mayor volumen de ventas. Entonces, es toda la zona del Arco Norte, donde hoy en día empiezan a construir algunos centros comerciales y empiezan a atender a toda esta gente, que generalmente hoy en día es la gente que más afecta por el tema del turismo, ¿no? Las pocas, las propinas, que es lo que más ellos están adquiriendo, que es parte de su ingreso, y hacia la zona de la avenida Guayacán, que es una de las más importantes, pues vemos que sí existe una oferta bastante importante, ¿no? Pero en cuanto a volumen de ventas, pues es bastante poco. Por ejemplo, en cuanto a los precios, si seguimos con la zona de la Ribera Maya, por ejemplo, los precios, ¿cómo estuvieron los precios en el 2019? Vemos que hubo una disminución del 1.1%. Quiere decir que el promedio general de la venta de vivienda nueva en la zona de Ribera Maya es de 3.7 millones de pesos. Por ejemplo, el precio por metro cuadrado es de 42,993 pesos. Una disminución casi del 9% y del 1% en cuanto al valor comparado con el 2019. Igual acá, si nos acercamos, los colores más oscuros es donde se encuentran los valores más altos. Si lo vamos viendo, este mismo valor, pero ahora por segmento económico, y vemos cómo el Residencial Plus, su promedio de viviendas se ha mantenido incluso con crecimientos un poco nulos. Si vemos, por ejemplo, en el 2018 se vendían 7.3 millones de pesos y hoy, en finales del 2019, se venden 7.3 millones. ¿Quién tuvo un crecimiento más importante? Por ejemplo, la vivienda media. Si la vivienda media la vamos viendo, en 2018 se vendía en 1.7 millones de pesos y hoy se está vendiendo en lo que es 1.8 millones de pesos. Vamos a ver el caso, por ejemplo, algo de Querétaro. Me preguntan de León y Vallarta. En León la vivienda ha sido un poquito más, menos desarrollada como en esas zonas. Sin embargo, por ejemplo, viendo la zona de Querétaro, que estamos muy cerca de lo que es de León, podríamos tener esa comparativa en cuanto a ver cómo se está trayendo. Aunado a que Querétaro pues, ha sido hoy por hoy un refugio importante para la migración, principalmente de la población de la Ciudad de México. Aquí, por ejemplo, vemos los precios. En Querétaro, algo positivo, en Querétaro el precio de la vivienda a finales del 2019 tuvo un crecimiento general del 13.7%. Si lo vemos, por ejemplo, el valor por metro cuadrado tuvo un crecimiento del 2.8%. Y aquí se mantiene muy bien el tipo de productos. Si es el Residencial Plus, pues va creciendo porque todos los colores más oscuros son la vivienda más cara. Y el residencial tiene un crecimiento mucho menos agresivo que el Residencial Plus. La vivienda media también pasó de 3.9 millones de pesos a 1.6 millones de pesos. Si queremos ver igual lo que es la concentración del stock en Querétaro, por ejemplo, aquí en Querétaro está muy definida la zona. Las zonas hacia el Marqués, que es la entrada, que es donde hoy se concentran los grandes desarrollos de interés social, es donde más se está vendiendo. Y en la zona de Cibatá y el refugio pues, tenemos un proyecto que es de más de interés social y toda la zona residencial de esta área que es un producto bastante interesante. Si yo quisiera ver en esta zona cómo se están comercializando, hacer una línea y vemos cómo cambia la distribución.
la distribución, por ejemplo, aquí el 53% de lo que se vendió en esta zona es residencial y el 38% es media. Y vamos viendo cómo ha ido evolucionando la vivienda residencial. En el 2018 se vendían 2.600 unidades y a cierre del 2019 se vendieron 2.725 unidades. El Residencial Plus solamente representa un 7.4% de todo el volumen de ventas que se está generando en esta zona. Aquí sí ya vamos viendo cómo por dentro de lo que es Ibata se están concentrando todos estos proyectos que se están comercializando, ¿no? Y nos vamos un poquito con los precios, manteniendo esta selección que tenemos. Por ejemplo, en esta zona, porque sí podemos ver que hubo un crecimiento mucho más agresivo, 2.8 millones de pesos con un crecimiento del 15%. Sin embargo, aquí, por ejemplo, los valores por metro cuadrado no crecieron tanto, ¿no? Solamente casi un 3%. ¿Quién creció más? Si vemos el Residencial Plus, ¿no? Por aquí me preguntan la zona de Monterrey. Vamos a ver, por ejemplo, Monterrey. En Monterrey, los precios sí tuvieron un crecimiento más acelerado, ¿no? Si lo vamos viendo, por ejemplo, el precio promedio general creció el 32% al cierre de este año y su valor unitario creció a casi un 20%, ¿no? Su producto medio es de 86 metros cuadrados. ¿Cómo están los productos? Por ejemplo, el residencial, vemos aquí que tuvo una disminución del 2007 al 2018, pero tuvo otra vez una recuperación teniendo un promedio hoy en día de 9.3 millones de pesos. Si vemos cómo está el contraste del Residencial Plus con la media vale, el residencial, perdón, vale 3.4 millones de pesos. Y si nos vamos viendo hacia las zonas, está muy clara en la zona de San Pedro Garza García, Monterrey. Si nosotros hacemos un acercamiento en esta área, vamos a ver qué tal está. Aquí, la vivienda media, pues estamos hablando ya cómo cambia el producto, ¿no? Tenemos casi 7 millones de pesos con un crecimiento del 6.3%. Y si nos vamos al valor unitario, aquí sí que tenemos un valor bastante alto, ¿no? 55,000 pesos por metro cuadrado, con crecimiento del 20% y productos de 110 metros cuadrados habitables. Pero ¿cómo les van las ventas? Recordemos que Monterrey era uno de las ciudades que más unidades se vendían. Aquí en esta área, estos proyectos están vendiendo 2.257 unidades disponibles y en este año se vendieron 1.300 unidades. El residencial del Plus es lo que más se concentra y tenemos ahí algún producto medio que está en esta área, ¿no? ¿Cómo ahora? Ya vimos como unos ejemplos de algunas ciudades que están antes del COVID, ¿no? Ya tomamos como referencia que hay ciertos mercados que empezaban a tener alguna contracción en cuanto al número de ventas, algún tema de una posible sobreoferta, sobre todo en segmentos específicos, ¿no? Hoy en día ya vimos, y esto ya lo traíamos del finales del 2018 a todo lo que fue el principios del 2020, mucho antes de la pandemia, ¿no? Entonces, hoy en día esas estrategias y contar con esa información nos permite empezar a hablar ya de estrategias, ¿no? Empezar a decir, bueno, pues sí vamos a tener esto, que la pandemia nos aceleró y nos demostró que tuvimos que meterle velocidad a todas nuestras nuevas estrategias que estábamos planeando durante todo este año, ¿no? Y, por ejemplo, ¿cómo está actualmente lo que es la Ciudad de México, ¿no? Como es nuestro gran referente, ahorita vamos a ir viendo otros segmentos. Por ejemplo, vamos a ver cómo está la Ciudad de México. Por ejemplo, desde el primer trimestre del 2009 hasta ya el segundo trimestre del 2020, estos datos son preliminares, ya tenemos nuestro levantamiento, ya estamos por publicar los resultados finales, sin embargo, estas son preliminares del segundo T. Se han vendido más de 136,000 unidades en venta, ¿no? Vamos a ir viendo lo que es las barras, nos está indicando el valor por metro cuadrado, ¿no? de venta y el porcentaje de velocidad. Si lo cambiamos a unidades, tanto unidades vendidas como stock disponible, o más bien al revés. Aquí está. Aquí vamos a ir viendo cómo ha sido la evolución. Por ejemplo,
cómo ha sido la variación promedio anual desde este periodo. Las ventas han disminuido 1.8% anualmente de todo este periodo, desde el 2009 hasta lo que llevamos del 2020, ¿no? Hemos pasado varias crisis, como fue el subprime de Estados Unidos durante el 2009 y 2010, donde tuvimos una recuperación. Durante el 2011 y 2012 tuvimos el sismo del 2017, donde incluso durante el trimestre del sismo del 2017 tuvimos nuestro máximo histórico en cuanto a unidades vendidas. Posteriormente tuvimos ya una caída que se reflejó hasta el cuarto trimestre en ciertas zonas en específico, y después entramos a otros sucesos, como fueron el tema de cancelación de proyectos en la Ciudad de México y el cambio de gobierno, que empezamos a ver cómo ya. Pero si nosotros vamos siendo más fríos en cuanto al análisis de números, vamos viendo que desde el primer trimestre del 2018 trae una tendencia hacia la baja en la Ciudad de México. Claro, entonces aquí ya empezamos a ver cuáles son nuestras estrategias. ¿Por qué han ido disminuyendo estas zonas? Pues también podemos ver que la oferta ha incrementado de manera acelerada. Si lo vemos en el tercer trimestre del 2017, traíamos un inventario disponible de 17,000 unidades. Si lo comparamos todavía con el segundo trimestre de 2009, traíamos solamente un inventario a la venta de poco menos de 10,000 unidades. Al tercer trimestre de 2019, tenemos 24,000 unidades. Entonces, las ventas han mantenido en números de 2,000 a 3,000 unidades, lo cual, ¿qué pasa? Que se va pulverizando entre mayor número de competidores. Entonces, aquí la experiencia, las estrategias, se empieza a generar quién va a captar a un mayor posible comprador, ¿no? El precio de venta ha crecido en este periodo anualmente el 9.2%. Eso es algo positivo, porque incluso hoy en día, que ya tenemos los preliminares, tuvo un crecimiento del precio de venta de 1.5%. Ya no tenemos crecimientos tan acelerados, pero todavía tenemos crecimientos positivos. Eso es bastante una fortaleza para el mercado de la Ciudad de México, ¿no? No vemos caídas drásticas en los precios como algunos en otra parte decían. El tema de las ventas, hoy sí registramos nuestra peor caída, un 42% de las ventas en comparación con el trimestre anterior. Y esto nos va a ubicar en un nuevo histórico. Hoy en día, en la Ciudad de México, el segundo trimestre se vendieron 1,273 unidades, que si lo marcamos es la más baja en los últimos, desde el 2009. Aquí, por ejemplo, pues, es algo positivo, porque aunque estuvimos en confinamiento con estas nuevas tecnologías que ya muchos empezaron a hacer sus temas de citas por internet, mandar papeleo por vías medios electrónicas, los recorridos virtuales, pues sí empezaron a moverse proyectos. Otro lado positivo es que el inventario creció, que también se están incorporando nuevos proyectos. Eso es una fortaleza para lo que es el mercado residencial. Si lo vamos comparando, por ejemplo, vamos a ver un año, los últimos 12 meses, ¿no? Del segundo trimestre podemos ver aquí cómo las ventas ya presentaban una disminución general del 29%. Si comparamos este mismo periodo, pero del 2017, vamos a hablar del primer trimestre del 2018 al primer trimestre del 2017, aquí las ventas iban creciendo 1.4% y los precios crecían al 12%, ¿no? Entonces, sí, ya teníamos que estar todos preparados para todas estas partes. Y conociendo los datos, que es sumamente importante, podríamos tener y tomar esas decisiones y no esperarnos hasta que el día de hoy que nos tocó la pandemia, pues empezar a ver qué vamos a hacer, ¿no? ¿Cómo han ido los precios? Retomábamos que los precios han crecido, pero aquí vamos haciendo la comparativa en cuanto al precio de vivienda nueva, que es nuestra línea azul, versus los precios de vivienda usada. Si vemos, estuvo un momento donde la dispersión era de alrededor de 9,000 pesos, ¿no? Hoy en día la dispersión estamos hablando de más de 20,000 pesos en cuanto a la distribución de los precios, ¿no? Siguen creciendo los valores, sin embargo ya vemos que desde el segundo trimestre de 2008 vemos que son crecimientos menos, no de doble dígito, ¿no? Son crecimientos ya más estables. Incluso la vivienda nueva también, la vivienda usada, perdón, también presenta ya crecimientos más bajos que el tema de la vivienda nueva, ¿no? En el primer trimestre de 2018 tuvimos una pequeña contracción en cuanto a los precios, sin embargo tuvo una rápida recuperación y hoy en día el valor por metro cuadrado en la Ciudad de México es de 59,084 pesos por metro cuadrado.
vamos a entrar a qué es lo que pasa en la Ciudad de México ya y tomando ahí, por ejemplo, respondiendo a algunas de las preguntas que comentaban, como la zona de Huixquilucan, hacia la zona de Naucalpan, que vamos a ir viendo. Esa es la oferta actual de la Ciudad de México, ¿no? Cómo han ido evolucionando en el último año las ventas y, por ejemplo, aquí vemos, en general, que ha tenido mayores caídas ha sido la zona norte. Estamos hablando de corredores distribuido en la Ciudad de México en 4 zonas, ¿no? En 5 zonas. La zona centro, que está compuesta por municipios como delegación, alcaldías como Benito Juárez, Cuauhtémoc, etcétera. La zona norte, oriente, poniente y sur. Una de las más golpeadas ha sido la zona norte, que es donde se concentra, vamos a hablar toda esta parte, es donde se concentran los proyectos. Si la seleccionamos, vamos a ver qué proyecto alcaldías. Aquí está. A ver, seleccionó. Listo. Aquí tenemos toda la zona norte. Vamos a ponerle el primer trimestre del 2020, que es la información detallada. Y, por ejemplo, acá vamos viendo cómo ha estado este inventario. Tenemos 100 proyectos que tienen un stock de 24,000 unidades y registran ventas trimestrales de 2,400 unidades. Aquí es de los más económicos de este corredor. Tiene un promedio de valor de venta de 948,000 pesos y un producto de 12,388 pesos por metro cuadrado. Y su producto medio es de 74 metros cuadrados. Por ejemplo, lo vamos viendo por segmentos. Tenemos alguna mezcla de entre residencia popular y tradicional, que son las arbolitas en color azul y magenta. Por ejemplo, si nos vamos a una de las zonas, por ejemplo, lo que es el poniente, para ver municipios como Naucalpan o... Vamos a ver, ¿no? Aquí está. Toda la zona, pues, tenemos Álvaro Obregón, tenemos Coajimalpa, Miguel Hidalgo, Naucalpan, Huixquilucan y Atizapán. En esta zona ya cambia la cosa. Vamos a ponerle por primer trimestre. Y aquí nuestro valor promedio en el primer trimestre, estamos hablando de casi 9 millones de pesos el promedio. El valor por metro cuadrado es de 63,678 en asking price y una superficie de 133 pesos por metro cuadrado. Aquí, lo que hablábamos hace rato, son 536 proyectos activos y las ventas trimestrales son 662. Entonces, hacemos una comparativa, les toca un poquito más de una unidad al mes por cada uno de los proyectos. Entonces, al final se está pulverizando las ventas. Entonces, contar con mejores productos, mejores estrategias, va a hacer que captemos a mayor número de usuarios. Vamos a ver la zona centro. Por ejemplo, piden la zona sur. Vamos a ver la zona sur. La zona sur, que está compuesta por Benito Juárez, Coyoacán, Magdalena Contreras, Tlalpan, Iztacalco. Aquí, por ejemplo, algo importante. Iztacalco hoy en día tuvo al primer trimestre 0 ventas. Es algo, aquí, por ejemplo, es preocupante. ¿Qué zonas son de Iztacalco? Pues más hacia la zona de Avenida 1, Pantitlán, algunos Zaragoza, etc., ¿no? Tlalpan, y las que tenemos con Benito Juárez, sí tuvo una caída ya en el registro del primer trimestre, pasando de 687 unidades a lo que son 554 unidades. Aquí el valor promedio, estamos hablando de más de 5,4 millones y 57,000 pesos por metro cuadrado. Si vemos su crecimiento en los valores de venta, pues son un poquito más estables. Han ido al alza. El que ha tenido un crecimiento más importante ha sido Tlalpan. Si vemos en el tercer trimestre del 2019, traía un valor de 50,300 pesos por metro cuadrado. Y en el 2004 y el primero del 2020, ya estamos hablando de más de 56,000 pesos por metro cuadrado. Otra, por ejemplo, Coyoacán se ha metido más estable, crecimientos casi nulos. Y, por ejemplo, alguna zona, vamos a ponerle, hablando del... Por ejemplo, la zona centro, ¿no? Zona centro, vamos a ver, por ejemplo, colonias como la Roma, vamos a ponerle el código postal. Bueno, vamos a hacer selección así.
Por ejemplo, la zona de la Roma y la Condesa, ¿no? En esta zona tenemos 76 proyectos. Se venden en el primer trimestre se vendieron 138 unidades y su valor de venta es de 8.3 millones de pesos. Y su valor por metro cuadrado, estamos hablando de un promedio de 85,000 pesos por metro cuadrado. Algo que siempre nos comentan es el tema, vamos a irnos al primer trimestre, ¿qué pasa con las amenidades, no? Poner más amenidades es mucho mejor, poner menos amenidades me va a quitar. Hoy en día vemos que las amenidades es una carta de presentación. Al final van a existir amenidades que nunca las ocupamos, pero tenerlas es mucho más de aspiracional, ¿no? Decir que mi desarrollo cuenta con un tema de una alberca, un gimnasio, etcétera, pues nos da un poco más de estatus o aspiracional hacia el tipo de consumidores. Por ejemplo, hablando solamente de los proyectos activos, vamos a ponerlos en la Ciudad de México, en la zona metropolitana, estamos hablando de más de 1,637 proyectos activos, ¿no? Esto, la velocidad promedio es del 3%, ¿no? La velocidad promedio me va a indicar cuánto estoy vendiendo de mi stock total, ¿no? ¿Qué quiere decir? Si yo tengo un proyecto de 100 unidades y vendo el 3%, estoy vendiendo 3 unidades mensualmente en forma constante, ¿no? Tenemos que en el primer trimestre del 2020, la velocidad promedio de la Ciudad de México tiene una absorción una velocidad porcentual del 3%. Para el segundo trimestre, la velocidad porcentual media en la Ciudad de México es de 1.8%. Aquí tenemos una disminución, pero eso se va reflejado por la caída que presentamos. Vamos a hacerlo en grandes grupos. Los proyectos que tienen un rango de venta entre 2 a 4 millones representan el 30% de los proyectos activos. De estos se van, y los proyectos que venden de 0 a 3%, en su unidad porcentual, concentran el 71%. Y de estos, ¿cuántas tienen amenidades? Por ejemplo, viendo este rango, por ejemplo, el 37% ofrecen de 2 a 4 amenidades y el 38% ofrecen menos de una unidad, a una amenidad, ¿no? Entonces, aquí las amenidades más importantes o las que más frecuencia tienen, pues es la alberca, el salón de usos múltiples, el gimnasio y ya elementos básicos como son todo lo que es el tema de seguridad, cámara de vigilancia, la caseta de vigilancia, etcétera, ¿no? Pero vamos a ver este producto para verlo más a detalle. Por ejemplo, considerando estos rangos, ¿cómo están? Del 100% de los proyectos que están dentro de este rango, el 64% vende menos de la media de la Ciudad de México. Del 4 al 6% estamos en 28, que son productos buenos. Pero si vemos, de estos está mandando un 10% a productos de 2 a 4 unidades y un 12% a proyectos que tienen solamente una amenidad. Son mínimos esos proyectos que tienen podemos decir que más de 5 amenidades en oferta, ¿no? Si lo queremos ver, por ejemplo, por alguna alcaldía, vamos a verlo por Benito Juárez, ¿no? Aquí, por ejemplo, lo estamos viendo como es diferente. Son 464 proyectos en la alcaldía Benito Juárez, el 36% se mantiene de 4 a 6 millones, y si vemos, de estos, el 61% está vendiendo por abajo de la media de la Ciudad de México. Y en general, o la gran mayoría, tienen solamente una meta. Entonces, esto nos permite hacer estrategias, ¿no? Igual atender un nicho donde podamos competir y desarrollar a segmentos que no se están atacando en la Ciudad de México. Veíamos hace rato el mapa de calor, donde existe una inmensa oferta de los segmentos residenciales en plus. ¿Qué pasa con la vivienda media y tradicional? Entiendo que es difícil encontrar costos de terrenos pues, bastante accesibles para poder hacer esta vivienda. Sin embargo, podríamos ir generando productos o ir quitando algunos tipos de categorías para poderlos ir optimizando los costos y ser más atractivos para los consumidores. Vamos a quitar nuestros filtros. Nosotros a principios de mayo hicimos una encuesta y desarrollamos algunas proyecciones, ¿no? Para saber qué iba a pasar en el mercado de la vivienda en los próximos trimestres, ¿no? Muchos desarrolladores nos decían que iban a disminuir entre el
30 hasta el 70% de las ventas o sus ventas, ¿no? Muchos empezaron a implementar el home office, empezaron a hacer estrategias y capacitaciones a sus comercializadores y consideraban que la actividad se iba a recuperar para el tercer trimestre del 2020. ¿No? Otros también dicen que para el cuarto trimestre. Y sobre esto, si aunado a las proyecciones del PIB que han hecho, hicieron en su momento ciertas entidades financieras, pues podemos proyectar estos valores, ¿no? Por ejemplo, para dos escenarios, ¿no? Donde veíamos un escenario conservador y otro ya más pesimista, ¿no? Por ejemplo, en el lado que consideramos conservador, estimábamos que las ventas al segundo trimestre eran de 1.342 unidades, teniendo una caída del 37.7%. No estaba tan alejado de lo que era. Sin embargo, nos manteníamos por abajo de lo que eran las ventas mínimas históricas. Y el escenario pesimista, donde ya vemos un poquito más de riesgo, eran de 1.027 unidades. En este escenario, la disminución iba a ser del 53%, ¿no? Y estábamos hablando de una recuperación, la línea roja viene siendo nuestro escenario 2, estamos hablando de una recuperación a principios del 21, donde empezamos a superar esas 1.500 unidades. Vamos a tener una caída, podemos hacer una recuperación en forma de L, y nuestra recuperación en forma de U, podríamos hablar en el primer escenario, donde a finales o durante el cuarto trimestre del 2020 podríamos tener una mucho mejor recuperación y lograr pasar esas 2.000 unidades, ¿no? Esto quiere decir que nuestro mínimo histórico antes era de 1.750 unidades y nuestro promedio de ventas al trimestre son de 3.012 unidades, ¿no? Entonces, si vemos, en este escenario traíamos 2.000 unidades más abajo, no estaba tan drástico. Ya hoy en día tenemos ya las ventas preliminares del segundo trimestre, que son 1.273. Vamos a ajustar estas proyecciones. 1.273 unidades. Y, por ejemplo, en este caso, mantenemos una recuperación. Aquí también son 1.273 unidades. Y si vemos, por ejemplo, nuestra recuperación para el primer trimestre de 2021 estaríamos ya llegando a las 2.000 unidades, ¿no? En cambio, para el primer trimestre no llegaríamos a las 2.000 unidades. Sería un poco más larga, donde ya las estrategias empezaríamos a hacer. Si vemos el segundo escenario que nosotros consideramos pesimista, creemos que va a ser el más parecido a la realidad. Y sobre todo, que van a tener este crecimiento un poquito más hacia principios del 2021. Y durante el 2021 pues vamos a empezar a tener una recuperación en cuanto a las ventas. Sin embargo, aquí también va a ser mucho de las estrategias que nosotros empezamos a implementar, no solamente como desarrolladores o algunos inmobiliarios independientes, sobre todo toda la industria del desarrollo de vivienda, ¿no? Los mejores acabados, hoy en día todos los fraccionamientos, y hoy que apenas tembló, ayer, pues tenemos otra vez ese pánico, volvió a regresar a nosotros esa idea del, bueno, ¿qué pasa con mi desarrollo, la calidad de productos, etcétera, ¿no? Y pues, vemos los puntos claves, ¿no? Tenemos las estrategias financieras y la comercialización para los diversos nichos, pues va a ser fundamental, ¿no? Estas nuevas tecnologías que ya hoy en día abrieron y están existiendo nuevas plataformas de recorridos virtuales, apoyos para el tema de videoconferencias, que ha sido lo que más ha estado creciendo. Se mantiene la intención de compra de una vivienda nueva, al ser un producto de necesidad básica, pues la gente compra, ¿no? También está buscando nuevos productos para rentar y es una forma segura en cuanto al tema de inversión de costos, ¿no? Comprender las ciudades, vimos unos casos ejemplos, me pedían Vallarta, por ejemplo, pedían otra zona como León, etcétera. Pues existen muchos mercados, ¿no? Sin embargo, ahí, por ejemplo, hay que entender los mercados locales, ¿no? Hoy en día Monterrey es una de las zonas que está creciendo de forma acelerada, sin embargo es un mercado más equilibrado en cuanto a su población y su stock disponible hacia segmentos medios bajos, ¿no? Usar la tecnología, analizar los datos, también herramientas como nuestra herramienta de Analytics 5i, es una herramienta de Business Intelligence que, como si lo vimos, fuimos teniendo varios reportes o una presentación que pudo haber sido muy simple, podemos tener todo este análisis de la data que contamos y que todo se va experimentando en esta visión de hacer reportes.
el usar tecnología, estos recorridos virtuales, veamos en el videos de inicio de la conferencia, pues, todos estos recorridos virtuales que nos estamos apoyando con los expertos en cuanto a tecnología, ¿no? Muchas veces por ahorrarnos algunos, pues queremos nosotros desarrollar las grandes plataformas, pero esos son años de desarrollo. Nos podemos apoyar en empresas que son especialistas y que nos van a ayudar a cortar el tiempo de salir con estas nuevas experiencias para los compradores. Ser competitivo, yo me recuerdo cuando iniciamos en el 2009 a hacer los levantamientos, esa experiencia de ir con los vendedores o la venta tradicional, estar afuera de su sombrilla, pues donde luego no te querían atender, te veían muy joven, te decían, no, sabes que no te voy a dar información, te daban información a medias. Hoy en día, ya por la distancia social, pues ese tipo de productos se va a modificar. Entonces, atender a las nuevas generaciones o a los nuevos nichos de mercado pues va a ser fundamental. Evaluar las oportunidades. Hoy en día también sí vienen grandes retos, pero también vienen grandes oportunidades, ¿no? Empezar con un tema de inversión, empezar a generar nuevas ventas, nuevos productos o empezar a adquirir nuevas propiedades. Y por mi parte sería todo. Vamos a entrar a una sesión de preguntas y respuestas. Vamos a revisar cuáles son las principales preguntas. Si nos quieren Hola, mandar. Justino. Te voy a leer porque hay unas que son muy extensas. Bueno, aquí pregunta Isela Carmona, ¿existe alguna iniciativa para regular la clasificación real de tipo que ya se vende una vivienda popular con un paquete de acabados media y así sucesivamente cuando en general el entorno y demás características corresponden, pero físicamente es muy propicio para evadir tradicionalmente los ingresos tributarios del Estado? Aquí, por ejemplo, la segmentación que les proporcioné es la segmentación homologada por todos los bancos, ¿no? Por los bancos e incluso por el Infonavit. Esta clasificación viene por rangos de segmentos, ¿no? Muchas veces el económico, que es el más bajo, pues ya entra en temas de subsidios, del apoyo del gobierno, etcétera, ¿no? En cuanto a las regulaciones, pues más bien son por lo que es las entidades de gobierno. Va a haber pues que se vean, por ejemplo, se acordarán muchos del tema de la famosa norma 26, pues que era para incentivar el desarrollo de vivienda tradicional en la Ciudad de México y terminaban dando paquetes externos y al final la vivienda terminaba con un valor de más de 2 millones de pesos. Entonces, ahí muchas veces también es la forma de cómo nosotros comercializamos, las éticas de las desarrolladoras y atender al mercado que nosotros queramos atender. Ok. Jorge García dice, ¿consideras que está creciendo más la vivienda media en la República? La vivienda media es uno de los mercados que sí viene creciendo en cuanto a los valores y en cuanto al inventario. Sin embargo, en ciertas ciudades la vivienda media es escasa. Por ejemplo, veamos en la Ciudad de México. Hay una fuerte participación, sin embargo, el mayor déficit de producto está concentrado en esos nichos de mercado, ¿no? Aunado que hoy en día los bancos pues, no han cerrado ventanillas, siguen ofreciéndote créditos para tarjeta de créditos para personales y créditos hipotecarios, ¿no? Hoy en día la tasa de referencia pues, es de las más bajas en la historia, ¿no? Pregunta Karine, ¿cómo ves el mercado de renta? El mercado de renta siempre ha sido bastante importante en ciertos productos. Por ejemplo, también el tipo de contratos, el tipo de segmento que vayas a querer atender. Hoy en día, si hacemos cuenta de todos los desarrollos que existen de rentas institucionales, pues siguen siendo bastante pocos, ¿no? Hoy en día la renta que predomina es la renta tradicional o la B2B, que pongo yo mi anuncio, rento mi propiedad, etcétera, ¿no? Pero al final es uno de los nichos donde la gente sigue queriendo, bueno, más bien la gente necesita dónde vivir, ¿no? Y los precios de vivienda, vimos en la Ciudad de México, pues hacen muchos importantes de mercado. Bueno, aquí tenemos otra pregunta. Nos comentan, bueno, más bien nos preguntan, ¿puedes clarificar si más amenidades efectivamente modifica la velocidad de venta? ¿Tienes un dato de elasticidad, precio por metro cuadrado, amenidades?
Sí contamos con ya un análisis mucho más detallado. Sin embargo, ahí, por ejemplo, podemos dar nuestros correos donde puedan, formados para tener ya ese detalle mucho más fino. Si no, sería otra ponencia de una Sí, hora claro. y para explicar cómo están jalando las amenidades, ¿no? Sin embargo, hemos visto que amenidades, por ejemplo, la alberca, ¿no? Contener la alberca, pues, aunque nadie la ocupe, y hoy en día mucho menos la van a ocupar por el tema de los contagios, pero decir yo vivo en mi desarrollo y tiene alberca, pues ya es un plus, ¿no? Acá hay otra pregunta interesante. Comentan, ¿cómo se incluye en sus analíticas la vivienda abandonada? Pues existen desarrollos completos abandonados o no desplazados. ¿Cómo pesan en las estadísticas? Aquí en el tema de la vivienda abandonada, nosotros en esta analítica que hacemos es toda la vivienda nueva. Por ejemplo, si hay desarrollos que ya no pudieron pagar ya no pudieron pagar su crédito y fue adjudicada por el banco, ahí entra otro tipo de producto por parte de nosotros, donde se analiza este riesgo, ¿no? De saber a qué segmento se podría atender o qué nuevas estrategias se podrían desarrollar para poderse recuperar y volverse a habitar ese tipo de vivienda. Okay. Miguel Oro, ¿qué consideras que va a pasar los próximos meses con el mercado de inversionistas que normalmente invierten en RP? Yo creo que va a mantenerse en crecimiento. De hecho, si lo comparamos, las ventas tuvieron crecimiento en algunas zonas en cuanto a niveles residenciales. ¿Por qué? Porque al final la inversión en ladrillos pues, es más segura, ¿no? Que tener el dinero en los bancos. Hoy en día la inversión en esas propiedades nos sigue dando plusvalía. Ya vimos los crecimientos de los valores de venta, siguen el alza tanto de vivienda usada como de vivienda nueva. Entonces es un factor positivo para todos los inversionistas. Y bueno, nos están pidiendo que hables un poquito sobre TINSA y cómo podrían entrar a detalle en más números y estadísticas, como ya muy puntuales, están aquí preguntándonos. Sí, mira, TINSA es una empresa de consultoría inmobiliaria que ya tenemos 20 años en México. Somos de origen español. Tenemos un área de una unidad evaluadora que es nuestro principal core business y de ahí se desprende el área de consultoría. En el área de consultoría pues, hacemos toda esta investigación de mercado y vamos generando todos los reportes e informes de Big Data, ¿no? Toda nuestra información que vamos recabando la vamos proyectando. Sin embargo, pues tenemos amplia experiencia en todo lo que es el tema de valoración inmobiliaria. En nuestra página, entonces las voy a poner aquí en el chat. En nuestra página van a encontrar reportes donde pueden ver la situación del mercado de la Ciudad de México. Y ciertas notas que nosotros vamos poniendo, vamos haciendo de forma gratuita. Incluso ahí también vamos a poder tener algún tema que quieran conocer más nuestra herramienta, cómo se maneja, cuál es la cobertura, las ciudades, etcétera, ¿no? Me imagino que ahí también en la página que nos estás compartiendo, ellos podrán ver, por ejemplo, Rodolfo preguntaba que si los precios de servicio de TINSA están en pesos chilenos. No, 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 no. Nosotros tenemos presencia en varias ciudades, por ejemplo, en Chile. En Chile también existe nuestra plataforma de Analytics 5i y pues se van a manejar a valores locales, ¿no? Justo lo que les comentábamos, ¿no? Pues entendemos las ciudades, nosotros estamos en México y pues cobramos en pesos mexicanos, ¿no? Perfecto. A ver, ¿qué más aquí tenemos? Bueno, ya aquí hay algunas preguntas como muy puntuales sobre ciertas zonas. Preguntaba Mónica, que creo que lo tocaste el tema, es que ¿qué nivel de vivienda crees que crecerá más los próximos 2 años, ¿no? Este año y 2021? Pues esa es una pregunta bastante interesante. Yo creo que la vivienda se va a mantener en crecimientos estables en cuanto a la media residencial. La residencial y residencial plus dejan mucho para los inversionistas. Es un segmento que sigue. Hoy en día la clase media es la de las más afectadas en cuanto a los ingresos. Estimamos que los ingresos de los hogares puedan reducirse entre un 10 hasta un 30% 2020. Yo creo que
van a buscar tal vez vivienda un poco más económica, ¿no? Pero pues eso podría ser, podría cambiar a finales del año conforme vayamos avanzando en cuanto a esta pandemia. Acabo de mandar también el correo Y, de Infotinsa. Ahí nos pueden ajá, escribir para ok. algún tema de servicio que quieran ya más puntual. Perdón, así viene la pregunta. Muchas gracias, Justino. Sí, sí, sí. Aquí preguntan sobre tu opinión respecto a los créditos hipotecarios versus esquemas de financiamiento. Los créditos, fíjate que todavía en el 2019 hicimos un análisis de los créditos hipotecarios general, comparando Infonavit, Fobiste y la banca. El único que tuvo crecimiento positivo fue el crédito hipotecario. Crecimiento, hablando de entre un 15 y un 20% del Okay. 2018 al 2019. Eso es bastante una fortaleza importante. El Infonavit con esa nueva reestructura tuvo caídas. Incluso hoy en día el Infonavit es el que presenta mayores caídas en cuanto a la otorgación de créditos, ¿no? Que es un tema tal puede ir de la mano en cuanto a la reestructura que tuvo y también el tema del ingreso de sus hogares, ¿no? Ok. Hay aquí otra pregunta. ¿Dónde recomiendas que se pudiera invertir, de acuerdo a las estadísticas que nos estuviste presentando y quizá algunas que ya no alcanzamos a ver por el tiempo? ¿Dónde recomiendas que puedan invertir dentro de la Ciudad de México? Dentro de la Ciudad de México, pues ahora sí que toda esta nueva retransformación de zonas, por ejemplo, la retransformación de zonas industriales, ¿no? Hoy en día hay zonas que también se han saturado muchísimo, pero se pueden generar en por ejemplo, en la que es esta Posalco, que son las más cercanas, pero a lo mejor no tan allá y con precios más locales, ¿no? Hoy día vimos que Azcapotzalco en el 2016-2017 tuvo crecimientos importantes en cuanto a las ventas, inventarios, sin embargo, esta masiva construcción y precios muy altos o comparados con zonas más céntricas como de Cuauhtémoc, pues se generó una baja en las ventas, ¿no? Entonces, esto ya va muy dependiendo de los planes de cada empresa que tenga cada uno de Claro. los invitados. Andretti, después de este periodo de pandemia y con la recesión económica que se potenciará, la recuperación de vivienda, ¿qué tan potencial tendrá este producto? No, no. Mira, el tema hoy esta crisis, pues fue diferente a otras crisis que hemos vivido en años pasados, ¿no? Realmente el tema, no estábamos en ciertos aspectos, en temas económicos estábamos sanos, sin embargo, pues sí, que es de la crisis sanitaria, pues viene afectando, pero también trae oportunidades para otros segmentos. El día de ayer entré a un webinar con un amigo y, y enseñaba una gráfica donde hay sectores, por ejemplo, el de alimentos, ¿no? Alimentos, tecnología, logística, que han tenido crecimientos bastante fuertes en comparación a lo mejor si lo quiero ver por el turismo, ¿no? El turismo, los vuelos, donde sí tuvieron caídas del 95%. Y eso, por ejemplo, Amazon, ¿no? Amazon que sigue buscando nuevas zonas para poder establecerse, el tema de alimentos, todo la entrega a domicilio, pues todo esto se pueden crear nuevas oportunidades, ¿no? Entonces, al final la vivienda no solamente depende de la construcción y es al que tiene una arista bastante importante que podríamos empezar a captar clientes de varios sectores de la economía. Ya para cerrar, que ya estamos próximos a llegar a las 5 de la tarde y podríamos estar el resto, porque hay muchísimas Sí, sí, preguntas, pero sí. son muy puntuales, ¿no? Entonces, una disculpa si no alcanzamos a responder todas estas a detalle, pero bueno, estamos tratando de contestar las más generales que pudieran interesar a todos y algunas específicas, ¿no? De Ciudad de México quizá. Aquí me preguntan ya por último si podrías opinar con relación al mercado de interés medio, cómo se comporta la Ciudad de México. ¿Cómo Eh, podría apreciar el mercado? Perdón. No. sí, no te preocupes. Creo que entro un poquito tarde. El tema de la vivienda Sí, media vimos que estaba muy bien concentrado hacia la zona, pues todo lo que podemos decir que en la Ciudad de México, toda la frontera hacia el Estado de México, sobre todo el norte, ¿no? Estaba Madero, Iztacalco, Venustiano Carranza, algunas zonas de Cuauhtémoc muy específicas como lo que es Peralvillo, los extremos de Santa María de la Ribera, etcétera, ¿no? Y deja todo un mercado mucho más largo, ¿no? Y si hablando del volumen de la vivienda media en la Ciudad de México, es menos del 23% de toda la oferta que existe actualmente.
Y la población, si vemos la masa de población en este segmento, pues es 3 o 4 veces de lo que es el segmento AB o incluso el CEMAS, ¿no? Entonces, sí que hay un nicho de oportunidad en ese segmento, cómo atenderlo y cómo ahí hacer las estrategias financieras, pues va a ser súper importante para lograr estos buenos objetivos, ¿no? Pues con esto cerramos nuestro webinar. Te agradecemos muchísimo, Justino, tu tiempo. La verdad es que podíamos estar horas y horas y seguirnos, ¿no? Viendo a detalle, porque la verdad es que la herramienta es bastante interesante y contiene muchísima información, incluso información que ahorita no se ha dado en otros lugares y nos la están dando aquí, ¿no? En esta sesión. Entonces, te agradecemos muchísimo a Tinsa por haber aceptado la invitación. Y bueno, a todos comentarles que seguramente les estaremos haciendo llegar un correo electrónico al que registraron ustedes, obviamente, para accesar a este webinar, eh, para que puedan repasar esta sesión, ¿sí? Entonces, pues muchísimas gracias a todos. Esperen más eventos, les vamos a hacer llegar convocatorias, por supuesto. Tendremos nuestro workshop inmobiliario en la segunda edición virtual el próximo 16 de julio. Entonces, pues muchísimas gracias y excelente tarde a todos. Gracias, Justino. Muchas gracias por la invitación. Saludos a todos. Hasta luego.